¿Listo para presentar un formulario con USCIS? Asegúrese de pagar la tarifa correcta. Rechazaremos los formularios enviados con un pago incorrecto o incompleto. Además, yo solo quiero hacer tartas. Es todo lo que quiero hacer, solo tartas. Creí que ya no estabas durmiendo con tu esposo. La embriagó una noche. No debí beber, hago estupideces cuando bebo, como dormir con mi esposo. Yolanda Ponce y Desiree Hernández, artistas de la voz y activistas del micrófono con trayectorias espectaculares, aunque a veces no sabemos qué son ellas. Directivas de AMELOC, locutoras en activo y maestras del arte de la voz. Hola, ¿qué tal? Qué gusto estar nuevamente con ustedes. Hola, Gastón. Hola, Mafer. Buenas noches. Un gusto otra vez vernos aquí en Entre Firmas. Sí, y hoy tenemos un programa diferente porque literalmente le vamos a ver la cara a nuestras invitadas, que son dos grandes locutoras profesionales de las que normalmente escuchamos su voz, pero nunca las sabíamos, o por lo menos no solemos verlas, y son tan guapas, no sé por qué no se dejan ver, oigan, bienvenidas. Están con nosotros Desiree Hernández y Yolanda Ponce, para los cuates, Des y Yopa. Hola, chicas. Ay, muchas gracias por esta introducción tan bonita, pero sí, de hecho, estudiamos locución justo para estar detrás de, aunque ahora las redes no nos lo permiten, ¿verdad? Nos empujan a que nos vean y nosotros estábamos tan a gusto ahí en escondiditas atrás del Escondidas micrófono. detrás del micro, pero ahora ya nos tenemos que poner guapas y todo. Así, muchísimas gracias por la invitación, gracias. No, al contrario, estamos súper contentos de que hoy estén aquí porque vamos a hablar de las artistas o los artistas o los y las artistas de la voz, ¿no? Esas que prestan su voz para la interpretación o para el doblaje de otros compañeros artistas y lo que representa desde el punto de vista de los derechos que se pueden o no generar en favor de ustedes. Y bueno, pues para empezar, cuéntenos un poco, cuéntanos, Yopa, ¿cómo arrancas en el mundo de la locución? ¿Quién te dijo que tenías buena voz para este mundo? En realidad nadie me dijo que tenía bonita voz. Creo que Des y yo tenemos historias parecidas. Descubrí una grabadora, vi que se reproducía mi voz, me escuché y lo utilicé como una herramienta muy divertida para crear historias, jugar con los vecinos, dirigirlos. Y desde ahí me quedó muy clara que quería ser locutora, ¿no? Esto relacionado con escuchar radio y escuchar toda la magia de la voz, de la imaginación. Y desde ahí decidí que esto era lo mío, ¿no? Me imagino porque he escuchado tus historias, es que es una Sí. historia parecida. Exactamente igual, una grabadora que mi papá usaba para sus juntas, de esas chiquitas que existían en la prehistoria con un mini casetito, y me escondía abajo de la mesa que tenía un mantel, obviamente aquí seguimos como en el mismo ambiente, este, y ahí grababa y hablaba, y también con este background del radio, de que andando en la calle con mis papás, todo lo que podía leer, porque me gustaba leerlo y en voz alta, lo leía con mi voz y hasta mi papá me dio su palabra, ¿no? Su frase de, ay, un día vas a acabar trabajando en esto, diciendo comerciales, porque te la pasas repitiendo todo. Y heme aquí. Ujú. Así acabamos. Fue un camino que pasamos también bueno, yo en mi caso estudié periodismo, soy egresada de periodismo en la UNAM y siempre tuve como las ganas de la producción, de meterme al mundo del radio, pero la vida me llevó más hacia la locución. Yo le tenía como esta cosita con la que nos quedamos muchos de, no me gusta mi voz porque estábamos acostumbrados a escuchar estas voces o estas voces, ¿no? En el radio, que era lo que se oía. Y yo decía, no, es que no, mejor yo produzco. Sin embargo, te va llevando y es como el acto mágico. Cuando tomas un micrófono por primera vez y grabas por primera vez, sabes que te vas a dedicar para siempre a esto. Y así me sucedió. Yo pasé por noticias, después intenté hace muchos años doblaje, ahorita lo estoy retomando. eh, También pasé por cápsulas educativas, trabajé en televisión cultural, en algunos canales, para televisión de gobierno, o sea, he pasado como muchos pasitos y ahora trabajo para clientes em, corporativos, publicitarios,
audiolibros de manera independiente. Ahora sí que así es nuestro trabajo como artistas de la voz, pues por nuestra cuenta. Fíjate que qué interesante cuando y hablamos de esto de la voz, porque hay muchas cuestiones en materia de derechos de autor y de derechos conexos que tienen que ver con la voz, que para mí es parte de la imagen. O sea, la voz yo no la puedo separar de la imagen de una persona, es decir, sus rasgos físicos, su voz. Y si hablamos ya de los intérpretes, no de ustedes que están atrás de, digamos, del micrófono, pero la parte corporal. Y lo primero que yo les quería preguntar a ustedes es, cuando empiezas a poner tu voz en doblaje, en radio, para doblar a lo mejor una caricatura, una película, el crédito. O sea, a ustedes les importa mucho la parte del crédito, que sepan que son ustedes, aunque después quizá en el radio es más claro porque tu voz no la cambias, pero cuando haces un personaje tienes que estar modificando el tono de voz, o están ustedes modificando el tono de voz. ¿Se preocupan por el tema del crédito? Que les Pues den... cuando uno inicia, no, más bien te preocupas por grabar y por A veces ni obtener. porque te paguen cuando Exacto, empiezas. ¿no? Exacto, ni porque te paguen. Más bien te preocupas por ganar los castings y poder tener trabajo. Y conforme uno va desarrollándose, entiendes que tu voz la prestas al servicio, ¿no? De lo que estés anunciando o del mensaje que estés dando, y tu nombre queda relegado, ¿no? En el caso del doblaje sí se da un crédito, al final de la película, pero en el caso de la locución comercial, corporativa, no. Con los audiolibros también sí se da el crédito de por quién está narrado. Pero en mi caso personal, me preocupa este crédito en el sentido de poder mostrar los trabajos que tengo para poderme vender y vender mis servicios, que eso sería como lo más importante, porque yo creo que sí queda claro que nuestra voz se pierde, ¿no? Y más con muchas experiencias que ya te iremos contando ahorita a lo largo de esta entrevista. Y pues sí, no creo que sea tan importante ese crédito. Pero bueno, hemos aprendido con piedras en el camino que a veces ni eso podemos hacer, ¿no? Ni podemos decir que hemos grabado ni para quién. Exacto. Y eso es un gran problema porque nosotros que ya tenemos muchos años, somos contemporáneas, Yope y yo, Ujú. en este camino. eh, Antes nos gustaba, pues, que te escucharan, saber qué será tu comercial. No existía YouTube, ya me estoy quemando un poco con la edad, pero bueno, creo que es evidente. Así. Poquito. No existía YouTube, no había como que estas posibilidades de poder tener tu material. Y en ocasiones cuando la llegábamos a pedir para, decíamos la egoteca, ¿no? Para tener como algún portafolio, como lo tienen los diseñadores, los fotógrafos, de tu trabajo, a veces no te lo proporcionaban porque decían, no, es que el cliente no quiere, es que el cliente no lo da, es que no se puede. Entonces, así hemos andado por la vida diciendo, fui la voz de esto, 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 o presté mi voz para estos proyectos, pero no tengo evidencias. En la actualidad ya es muy fácil tener estas evidencias cuando es una campaña o cuando es un material que puede estar disponible para todo el público y nosotros podemos, digamos, como tener esta muestra del trabajo. Sin embargo, no con todo el material se puede. Hay material, por ejemplo, en el mundo del entretenimiento, que los derechos, sabemos, están muy protegidos y que aunque hayas participado en él, si tiene cierta música, cierto efecto, pertenece a cierta plataforma, no puedes mostrarlo tan fácilmente, aunque seas tú, aunque sea tu trabajo, ¿no? Aunque tengas el crédito en las voces adicionales o en los créditos de doblaje que se dan, no lo podemos tener siempre, o al menos no en todos los aspectos. Por ejemplo, yo trabajo para clientes corporativos con los que hago muchos videos todos los días y siempre les digo, oye, regálame una muestra del video. No, es que salen los clientes, es que sale el directivo, es que sale el VP, es que estamos mencionando cifras, o sea, algunas cosas a las que ponemos voz no las podemos mostrar porque vaya, sabemos que nuestro derecho es conexo, ¿no? No somos los propietarios de ese material, sino que nada más colaboramos como colabora
el de la tramoya, el del catering, como colaboran otros tantos, pero nosotros sí queremos mostrar nuestro trabajo y eso ya tiene que ver a veces con las piezas. Por eso es más comprometido. El del catering le puede tomar fotos a cómo quedó la mesita muy bonita, ¿no? Sin que salga lo de la empresa. Pero nosotros en particular es a veces muy delicado el poder compartir estos materiales o por lo menos a veces hasta decirlo. Por ejemplo, en el caso del doblaje y en algunas campañas, eso debería ser una cuestión también de ética. No puedes decir que estás trabajando para eso en particular porque puedes provocar algún problema de competencia o de que estás Conflicto de violando un conflicto de intereses. interés, independientemente de que se firme algún contrato de confidencialidad que ya se hace casi para todo, pero es difícil a veces hasta que digas dónde estás trabajando o en qué estás trabajando, ¿no? No, y de Nada, hecho hay casos, ¿no? De actores de doblaje que han perdido, a pesar de ya haber grabado, ¿no? Algún sí. personaje en alguna película que han perdido esa oportunidad por haberlo anunciado y el proyecto va para atrás y consiguen a otro actor de doblaje. O sea, O sí hasta son temas estudios. bastante Hay estudios delicados. que por una foto que tomó un actor de doblaje Mm. pierde el proyecto por completo, ¿no? Porque se violó un código de confidencialidad. Entonces sí es algo muy delicado. Por ejemplo, en el caso de retail, ¿no? Estas marcas, si Walmart saca el jitomate bola a tal precio el kilo y alguien se graba en el lugar, vas a ver la competencia que él van a dar el jitomate bola más barato y lo puede cambiar de precio. Una cuestión tan sencilla como esa, pues sí puede provocar un gran problema corporativo y que se traduce en dinero. Ya me pusieron a patinar, ¿eh? Porque yo ya ahora estoy de acuerdo con lo que dicen. Les voy a decir por qué. A ver, una cosa es el trabajo de cualquier persona que hace, y otra cosa ya es mezclarlo con el tema del derecho de autor o el derecho conexo. La propia ley federal de derecho de autor lo dice, por ejemplo, para los fotógrafos, los que toman retratos, que vas tú a que tomen un retrato, y él tiene la posibilidad de exhibir esos retratos como parte de su portafolio. O sea, porque si ese es tu trabajo, o sea, yo no puedo imaginar, digo, el mío es diferente y el de Fer, porque nosotros no tenemos que andar llevando un portafolio de demandas para, mírala, aquí en mandé y aquí te muestro el machote. Pero ustedes sí, o sea, al final del día, claro, me queda a mí, por no sola que las escucho, el tono de voz que tienen, de inmediato llega, hacen que uno ponga atención a lo que están diciendo porque tienen una voz que comunica, eso está clarísimo y no tengo ninguna duda por qué están ahí y de ese lado del micrófono. Afortunadamente me toca hablar para efectos comerciales y si me entienden o no en la parte ya será tema de lo que yo pueda escribir, pero decía yo, pues, oye, es que a mí nos prohíben decirlo, o sea, eso de te prohíben es porque firmas en algún lugar, es decir, en un acuerdo, un contrato, en un correo, en algo firmas o acuerdan de que no o sea, que la prohibición es expresa de que no puedes decir que tú estás participando en un proyecto. Y dos, entro al ejemplo que pones porque está muy, muy padre el ejemplo del jitomate bola a 2 por 1. Yo lo que entiendo es que la parte que sería la información confidencial es el precio del jitomate bola, no que tú eres la voz de Walmart para anunciar en la tele o en el mismo establecimiento, córrale a la línea porque ahorita el jitomate a 2 por 1 en 10 minutos. O sea, que tú lo hayas hecho está bien, que lo puedas enseñar después de que ya salió la oferta del jitomate bola, pues a mí en lo personal se me haría una prohibición que estaría más allá de lo que es el trabajo de ustedes. Así es. Bueno, yo sé que por cuestión, y está en la ley del derecho de derechos de autor, justamente que el intérprete tiene el derecho de que se reconozca su trabajo, ¿no? Bailarines, actores, y en eso, pues, en ese paquete de artistas y de intérpretes entramos nosotros. Sin embargo, es a veces una cuestión, yo entiendo más bien que es una cuestión de industrias en las que interviene demasiada gente y que no a toda la gente, incluyendo al mismo artista, le queda claro cuáles son sus derechos, ¿no? Y que a veces esta cuestión de ser artistas, de hacer tu trabajo porque sí,
es nuestra profesión, somos profesionales en ello, pero a veces tenemos este sentimiento de que lo hacemos porque nos gusta, porque lo amamos, porque no importa, es el mejor trabajo, como dice la frase, no solo porque me pagan, sé que es trabajo. Pues sí, es un Exacto, lo trabajo y de esto disfruto. viven familias, ¿no? Pero, o sea, sí lo disfrutamos y también necesitamos. No es una necesidad en el ego el reconocimiento, es una necesidad de una muestra de nuestro trabajo para otros clientes, porque si en ocasiones anteriores no era así, es porque no se requería. Ahora con las redes, con la manera en cómo todo el mundo se vende, y digo, lo pongo entre comillas, porque vaya, no es la única manera de venderse, pero sí a veces es el lugar donde la gente que son tus posibles clientes te pueden encontrar, pues ya demanda el uso de las redes. Entonces, es donde este material, siento que a veces los clientes creen que se puede, no sé, se siente vulnerable en algún aspecto. Quizá a lo mejor si nos dieran el trabajo o el audio, pero sabemos que muchas veces, pues todo es el trabajo, es como si le dieran a alguien, a un actor nada más la escena con su pura carita, ¿no? O sea, se ve mejor los Avengers con toda la cuestión digital que solo con su cara, con la pantalla verde, ¿no? O sea, siempre es necesario, creo que mostrar todo el conjunto, porque también nuestro trabajo es producto de un trabajo en conjunto. Entonces, no sé aquí, qué sucede a veces con la interpretación de la ley, porque la ley, me queda claro que ahí está nuestro reconocimiento, ¿no? Pero a veces creo que es esta cuestión de interpretación que no todo el mundo la tiene, así como no todo el mundo conoce los aspectos legales, ¿no? Y que también vivimos, creo que en una realidad, y ahí va mi yo político, en una realidad latinoamericana las cosas se arreglan diferente. Cuando hablamos de la ley, a mucha gente le suena a problemas. Cuando en otros países sajones, hablar de ley es darse un apretón de manos y no hay que firmar nada y queda todo muy claro, ¿no? Entonces, también creo que es un poco nuestra realidad, no solo de la industria ni del ámbito en el que trabajamos, sino que a veces también se entiende en eh, no sé, esta apreciación que podemos llegar a tener en cuestiones cuando hablamos de las palabras ley, abogado y derechos, ¿no? Que siempre es como la gente se pone contra la pared y diciendo, no, yo así ya no juego, ¿no? Aunque sea tu Chicas, derecho, ¿no? Y es que es una realidad que cuando uno empieza esta profesión, pues nadie te habla de este tema, ¿no? Hasta ahorita, ¿no? Porque afortunadamente, y por eso que he atinado que ustedes, hay plataformas como, bueno, ya voy a echar mi gol, ¿no? Gravy for the Brain, donde a los Pero locutores se vamos a nos un está corte dando y esta, sí, regresamos sí, a y ahorita hablar te de platico. este tema precisamente. Ok. Y aprovecho, pues hablando de plataformas, a invitar a nuestra audiencia a que le den like y que ustedes, por favor, nos ayuden a compartir Ah, este claro. programa con también sus alumnos y con sus colegas. Entonces, vamos al corte y regresamos. Pues estamos ya de regreso en Entre Firmas y están saliendo muchos temas y están la verdad, poniendo el dedo en la llaga en muchas de las cosas que suceden para los intérpretes. Y creo que vale la pena dejar claro quiénes son intérpretes, ejecutantes, los artistas. Es decir, es gente que con su cuerpo, con su voz, con un instrumento, interpreta una obra literaria o artística. Es decir, hay gente que interviene en una producción, pero que no tiene ningún tipo de derecho conexo, que prestan servicios, pero no son intérpretes o ejecutantes. La gente que los ayuda en transporte, quizá los que ponen el gaffer, los del catering que comentabas, pues está muy bien, ayudan, tienen una labor importante, inclusive se les da crédito, en muchas de las películas se pone ahí todo unos créditos, pero no es el crédito que tienes tú como intérprete de un derecho conexo. Es importante quizá dejarlo ahí para no confundir por ahí de repente o que se sientan menospreciados todos ustedes en el gremio porque no son comparados muchas de las personas que intervienen dentro de una producción. Pero Jobs, empezabas ya a hablar de cuestiones de problemáticas y de asuntos o de situaciones que te han pasado
y que derivan un poco quizá de esta prohibición que por ahí alguna empresa o alguna persona te dice, oye, esto puedes hacer, esto no lo puedes hacer, o de las cosas que mencionabas que a mí siempre me da, no, iba a decir urticaria, pero no, casi. Cuando escucho que en ninguna carrera, aunque ahora yo creo que ya más, se preocupan sobre todo en estas carreras que tienen que ver irremediablemente con el tema de los derechos de autor y con los derechos conexos, pues por explicarles, caray. O sea, yo creo que es una cosa que a mí por lo menos, que yo he dado clases y que ahora con Marifer hemos tratado de hacer este programa justo para hacerlo público, para compartir, aunque hay gente que no le ha gustado que estemos compartiendo los conocimientos jurídicos, cosa que, perdón, pero me vale un cacahuate si les parece. Creo que es importante hacerlo y es una responsabilidad profesional de decirles que sí, que no. No se trata de que mañana ustedes salgan a pelear con los clientes de a fuerza mi crédito, pero que sí sepan que lo tienen y que ya sepan negociar con ese derecho que tienen. Entonces, ¿qué te ha pasado a ti? ¿Cuáles han sido las problemáticas que has vivido? Mira, cuando gano un casting hace mucho, mi principal preocupación era más bien saber en qué estudio, a qué hora y dónde me tenía que presentar, ¿no? Y jamás me preocupé por negociar, bueno, ¿para qué medio voy a grabar? ¿Para qué se va a utilizar? ¿Por cuánto tiempo se va a estar transmitiendo ese comercial? Y cuál va a ser mi pago, ¿no? Entonces, yo me presento a grabar, es un comercial que salió para televisión y pasa más de un año y la agencia para la que grabé no me paga. Comento con un colega, oye, es que hace más de un año no me pagan mi comercial y dice, oye, ¿ya está saliendo al aire? Sí, o sea, ya lleva un año al aire el comercial, sí. Dice, oye, pero ¿qué negociaste? Porque generalmente cuando se graba, el uso de derecho de voz es por 6 meses. Entonces, además de que te tienen que pagar el comercial, te tienen que pagar 6 meses más si dices que ya lleva un año. Entonces uno se va enterando de, es que sí, porque lo he visto en este sistema abierto. Sistema abierto. Entonces no solo es México, es Latinoamérica. No, pues además de los 6 meses y los otros 6 meses, se tiene que multiplicar por 300 para cubrir lo que es territorio de Latinoamérica. Cosas que nadie te dice, ¿no? Entonces cuando yo llego con la agencia a decir, oigan, me informé y pasa esto, esto y esto, yo no había firmado contrato, pues la agencia obviamente se lavó las manos, me dijo que ellos no sabían nada, que cómo, ¿no? Que cómo era posible, que si tenía pruebas. Y bueno, al final se arregló de una manera no muy satisfactoria para mí, pero pues con esta experiencia aprendí y aprendí con estas dimes y diretes de los colegas. Y lo que yo decía es que sí, cuando nosotros iniciamos, pues nadie te daba esta información, ¿no? A menos que en pasillos con los colegas te empezaras a informar de, claro, tienes que firmar un contrato, tienes que saber para qué medios vas, cuánto tiempo. Entonces, el empezar a hacer este tipo de negociaciones también implica, pues, no caerle bien a veces, ¿no? A la agencia, porque gracias a esta exigencia de mi pago y como debía de ser, me vetaron, ¿no? Me vetaron durante más de 3 o 4 años. Eh, pero creo que al final toda esta experiencia y toda esta conciencia te hace tener tablas para poder negociar, pararte, saber qué sí y qué no, y si lo aceptas y no lo aceptas. Eh, y bueno, lo que estaba diciendo es que afortunadamente ahorita ya se está tratando de concientizar a los locutores, a los artistas de la voz en este aspecto, con pues mucho trabajo que hay detrás por parte también de la Asociación Mexicana de Locutores Comerciales para que esta información pues se difunda y como dicen por ahí coloquialmente no nos vean la cara de what, ¿no? Exacto. Y es que esto sucede mucho porque la gente tiene a veces esta mala idea de la industria, digo, no las agencias, los estudios, las marcas, ellos saben de la ley y ellos saben perfectamente porque tienen que poner esas cláusulas en los contratos, ¿no? Cuando existe un contrato. Ese es otro tema, ¿no? Ujú. Cuando existe el contrato, se ve esa cláusula de los 6 periodos, de 6 meses cada uno, y que al terminar se renegocia, shalala, pero la gente nada más lee que esté bien su nombre, que lo que me van a pagar, y la agencia ve las temporalidades porque ellos cobran
una parte de las regalías que nos llegan a suceder, ¿no? Nos llegan a pagar. Pero en muchos casos de que la gente en esta innovación y emprendimiento de medio mundo que transforma sus industrias, quienes no conocen del mundo de la publicidad y que de repente entran al mundo de la publicidad o al mundo donde necesitan a un locutor, ellos no hacen esta diferenciación que decías muy bien, Gastón, el separar lo que es un intérprete de algo, de una obra por encargo, ¿no? Y lo que siempre decimos, nosotros tenemos que firmar contratos como intérpretes, no por una obra como encargo. Eso lo hace alguien que le piden algo, lo hace, le pagan y tan tan se acabó, ¿no? No pasa la persona que pintó tu casa en un año y, sigue estando blanca, le voy a volver a cobrar. Porque no sucede así, ellos hacen trabajo por encargo. Nosotros como intérpretes sí tenemos este derecho y sí tenemos el derecho a las regalías, a que se respeten las temporalidades establecidas, no por nosotros, no se nos ocurrió, es por ley, ¿no? Y que aparte no solo se respeten, sino que se hable claro. El problema que creo que también radica mucho en nuestra industria es que en ocasiones no existen los contratos. Y en eso padecemos muchos que nos dedicamos al ámbito artístico, fotógrafos, diseñadores, ilustradores, locutores, modelos, ¿no? En ocasiones no existen estos contratos y la gente dice, sí, genial, yo checaría mi contrato si lo tuviera, ¿no? Pero ¿qué sucede cuando no existe un contrato? Eh, ¿Qué sucede cuando las personas no están viendo unas cláusulas claras? O sí les mandan un contrato, pero a veces estos pagos no llegan porque estamos al final de una cadena, ¿no? Como la cadena alimenticia somos los últimos a veces y los pagos no llegan o el contrato nunca llega de regreso, lo firmamos porque nos lo piden cuando existe, pero no llega de regreso con las firmas correspondientes de las otras personas que lo firmaron, ¿no? Entonces, sí nos sentimos un poco desprotegidos en el aspecto de que uno pide sus derechos, uno pregunta, uno acude cuando hay con quién acudir, pero siempre notamos en la industria, sobre todo publicitaria, entretenimiento, que el trabajo urge, el pagar no, los contratos Ujú. menos, ¿no? Urge para hoy, pero el departamento jurídico de la empresa, casa productora, lo que sea, todavía ni siquiera sabe que vamos a trabajar con ellos. Entonces, de aquí a que elaboren un contrato y de que le pongan los números y que a alguien no le parezcan y que vengan de regreso, van a ser unas condiciones muy diferentes sobre las que nosotros decidimos aceptar el trabajo que ya se hizo, ¿no? Entonces, son muchas complicaciones que a veces existen por la misma dinámica mal aplicada, porque no debería ser tan desordenada, pero la dinámica que tiene la industria para la que trabajamos es así. Y en ese paquete nos vamos, pues todos los intérpretes, ¿no? Porque a veces cuando llega el contrato, si llega el contrato, lo firman y nadie se dio cuenta que era el mismo contrato que les dan a los demás de obra por encargo y se acabó la dulce realidad, ¿no? Entonces, es, es Yo complejo. les iba a preguntar exactamente eso. Cuando ustedes, nos queda claro que no es lo mismo hacer el trabajo de doblaje, hacer el trabajo de audiolibro, hacer el trabajo de la voz institucional de alguna estación de radio o de algún canal de televisión. Y en todos estos casos, queremos pensar que pues existen contratos y que esos contratos tendrían que ser diferentes porque los usos de su voz o Exacto. el trabajo interpretativo es distinto. Y tú dices, Des, que bueno, a veces hay contratos, a veces no los hay, pero cuando hay contratos, se los explican, les permiten ir acompañadas de un abogado, el abogado de la empresa les explica los términos jurídicos cuando no lo entienden, o les Déjame sacar permite un llevarse café. el contrato para que usted, no, no llores, por favor, les permite llevarse el contrato con su propio abogado para que se los expliquen. ¿Pasa De algo así? hecho, de hecho, yo voy ahorita antes de lo que diga Des, eh, la práctica cuando las grabaciones eran presenciales, un minuto antes de que ya entres a grabar, el cliente ya está esperándote. Oye, antes, fírmame aquí, ¿no? Para que tú, entre el estrés de ya me están esperando, tengo que grabar Qué así el pena. contrato. Y en otras ocasiones, si intentas como
ojearlo, se empiezan como a ofender o, ¿no? Esta sensación de estás sospechando de mí, ¿no? Porque una ocasión recuerdo que yo estaba revisando y dice, oye, pero no hay nada raro, ¿no? Es el comercial y es lo que ya habíamos acordado, ¿no? Entonces hasta te hacen sentir mal de que lo quieras revisar. Entonces yo me acuerdo que nada más saqué como copias de pantalla rápido con el celular, así, tic, 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 porque pareciera un tema tabú y no nadie te explica términos ni te traduce. Bueno, a mí hasta ahorita nadie me ha traducido contratos. No, No sea de eso. somos un poco autodidactas en el aspecto y a veces también depende de nuestra curiosidad, porque la dinámica es que dijo Yopa, así es cuando existen los contratos. Quien te da a firmar el contrato es el creativo o el que va a representar la campaña que le dijeron, oye, llévate esto y que te lo firme el locutor. Él no tiene ni idea qué dice. Es más, ni siquiera saben si los locutores tenemos derecho o nombre, aunque sea, ¿no? A veces ni siquiera eso. Entonces, el firmar el contrato tiene todos los aspectos, menos ese que nos platicaste, no sabía que así podía ser, sería hermoso que así sucediera, pero la realidad es que no, los contratos nos llegan por las personas con las que estamos trabajando, generalmente es el creativo, el productor o director del comercial si existe y si pertenece a la agencia, o alguien que represente a la casa productora, que generalmente también es del ámbito creativo, no jurídico, no administrativo, que es el que le encargaron llevar el contrato y que lo firme el locutor. Cuando lo firmamos antes de la grabación, con estas características que describió a la perfección Yopa, porque así sucede. Cuando no sucede así, se lo mandan a nuestra agencia de representación o te dicen que vayas a cierto lugar a firmar. Si vas a cierto lugar, te lo dejan en la recepción muy bonito en un folder con un clip y un post-it para que firmes tus 3 juegos de copias y ya, o sea, no tienes como la oportunidad de decir, oye, veo algo raro. Yo sí, me llega a pasar a veces esto que comentaba yo para decir, oye, yo veo algo raro aquí, no me late, a mí me dijeron que era diferente. Y lo que te dicen es, ay, tú fírmalo y luego vemos. Digo, no, mejor véanlo y luego lo firmo. Y me ha pasado también esto de, ¿por qué no lo quiso firmar? Y obviamente, como nadie se quiere echar la bolita de, no supe qué decirles, de la locutora no lo quiso firmar. Es que la locutora algo vio. Entonces ya no hay que trabajar con ella, ¿no? O sea, no es de explicarle a toda la cadena lo que decimos. Los artistas, y creo que en ese aspecto también a veces entran los creativos, que somos hemisferio derecho y a veces este tipo de cuestiones nos duele la cabeza solo de pensarlo. No se involucran en el aspecto y tampoco en la responsabilidad de cómo sucede la firma de un contrato. Y muchas veces yo me he dado cuenta, y es cuando protesto, y por eso recalco mucho lo del contrato como intérprete, porque hacen el copy-paste. Yo entiendo también al departamento jurídico de la empresa que sea, que a veces le dicen, oye, hazte un contrato, no sé qué, ya tienen su machote, lo hacen y hacen 4 o 5 contratos diferentes. Y en uno de esos va el nuestro, pero no le ponen el diferenciador que no somos el estudio, que no somos otro miembro que interviene en la producción, sino el intérprete. Y a veces vienen con unas características que no corresponden a mi, no sé si esté bien dicho, mi personalidad jurídica en ese contrato. Y es cuando la historia se regresa y se vuelve un dolor de cabeza y a veces el contrato real lo acabamos firmando hasta cuando ya la campaña se terminó, si hay contrato. Mira, Y es súper importante leerlo, porque, por ejemplo, a mí me sucedió que grabo una campaña interna y decía que no podía grabar para marcas similares por 10 años, ¿no? En un mensaje que ni siquiera se iba a transmitir en medios. Y es algo exagerado porque por 10 años me estaban limitando a poder grabar para otras marcas, ¿no? Entonces ahí es cuando empieza el estire y afloje, empiezan estos conflictos y uno creo que está peleando por algo congruente, ¿no? ¿Por qué me vas a dejar de limitar mi trabajo por 10 años cuando esto es algo interno que ni siquiera se va a Con un exponer? pago que no se aclaró Con un pago que en no esa proporción. abarca esos 10 años que yo me voy a limitar de trabajo, claro. hay un tema bien, bien delicado que ahorita regresando al corte lo vamos a ver, pero quiero dejarlo, digamos, asentado. ¿Contrato o no contrato? Es decir, la existencia de un contrato que a lo mejor trae una serie de cláusulas como la que mencionas de que no puedo hacer durante X tiempo voces para tales marcas, o no hay contrato, o lo firmo ya que se hizo la campaña. Yo les diría así, y ahorita regresamos si quieren y lo tocamos con un poquito más de extensión. Si no hay contrato,
la primera problemática la va a tener la casa productora y la va a tener la marca. Pues si me preguntan a mí, pues no firmen. O sea, de entrada, pues no firmen. La bronca, pues es de ellos. Aunque hay quien dice y tiene la teoría de que como ya lo hiciste y como pusiste tu voz, pues entiende que hay un consentimiento tácito. Pero entonces ese consentimiento tácito va a estar supeditado en sentido estricto a lo que diga la ley, no a lo que acordaron las partes. Pero vamos un corte y regresamos con este tema porque es bien interesante y vamos a seguir insistiendo. Asesórense, no solo ustedes, todos los que tengan que ver con este mundo del entretenimiento que sí está totalmente revuelto. Regresamos. Pues estamos de regreso en Entre Firmas. Denos like, yo no soy mucho de decirlo porque luego ya me lo que nomás me promuevo, pero ya hay que hacerlo. Denle Vean. like y activen la campanita. Así, síganos. Ahí tienen los spots. Esto es hecho para la gente que vive de los derechos de autor, de los derechos conexos y está en el entretenimiento. Y ahorita estamos viendo con toda claridad lo que le pasa a la gente real en el mundo real del entretenimiento. Es decir, cuando estás a punto de entrar a grabar y te dicen, aquí está el contrato, ¿no? Y como dices, te lo dejaron con un clip y un post-it, te ponga aquí su firma. Y esa parte sí creo que es bien importante porque ya decía Jobs, oye, tengo que revisar la exclusividad. O sea, ¿para quién lo estoy haciendo? ¿Durante cuánto tiempo lo estoy haciendo? ¿Cuánto me van a pagar? ¿Cómo lo van a usar? Porque de repente dicen ahí, y los contratos, muchos contratos ponen palabritas que a mí como abogado las odio, que son sin limitar, ¿no? De manera enunciativa más no limitativa. Sí. Podemos utilizar asociado con, digo, no, o sea, a mí te vas a contratar porque soy la voz, decía Maffer, institucional de tal, pues es para eso nada más. Ahora me quieres para otra marca, pues me pagas. Y creo que parte de esto es, y nos corresponde a todos, es ir educándonos unos a otros, sí a firmar los contratos, sí a asesorarnos, pero también a no firmar cuando algo no nos parece, porque tampoco se trata de dejar que simple y sencillamente las marcas, porque son las que nos contratan y porque no nos queremos pelear y porque son las que nos dan trabajo, y así empezó este programa, y así ha sido la constante de los que han pasado por aquí, que te dicen, no, a mí con tal de que me graben y ya después vemos si me pagan, ya después vemos si ponen mi nombre. No, ya después vemos mangos. Hay que verlo desde que empiezan, desde el día 1, porque ustedes están haciendo una carrera. Yo no me imagino en mi despacho diciendo, bueno, pues ahí les voy a demandar porque tal, pero ahí luego vemos si me pagan. ¿Y quién paga la luz? ¿Y quién paga el teléfono? ¿Quién paga la gasolina? Y yo llego a mi casa y le digo a mi familia, no, pero vas a ver que al rato, cuando me vuelva yo famoso, vamos a comer 3 veces al día. No, tienen ustedes esa obligación y se las voy a dejar aquí de tarea porque ustedes ya son gente famosa, gente que está en este medio, de hacerle ver a los demás que es bien importante asesorarse y que es bien importante cuidar eso que a ustedes ya les preocupó. Es decir, estas cuestiones que a lo mejor en el contrato no las entienden porque no tienen por qué entenderlas. Dicen, no, es que no me las explican. Bueno, ya por lo menos el cuate que te va a poner una patada, pues que te diga por qué, ¿no? O sea, que siquiera el jurídico de la empresa que te contrata, pues medio te explique pues qué te están haciendo, ¿no? Como para que sepas. Y ojo, hay para mí cuestiones inclusive que tienen que ver con mala fe. Y no se trata de estar nada más utilizando las cosas de los demás porque sí, porque se me antoja, porque es lo que yo creo y porque es en beneficio solo de mi marca. Y tocabas ahí el tema de obra por encargo y derechos conexos de interpretación. Se está, y perdón la palabra, prostituyendo mucho el tema de la obra por encargo. Ahora todo lo quieren pasar al encargo. Como te lo encargué, pues entonces todos los derechos son míos y ya perdiste tu derecho. No, porque hay créditos, hay derechos morales inclusive para los artistas, intérpretes y ejecutantes. Para los artistas de la voz, me encantó ese término de artistas de la voz, porque eso es lo que son. Y de verdad, yo me acuerdo de una campaña hace muchos años que decía, lo vi en la radio, porque la radio hace que tú de alguna manera con la voz de ustedes, con las sensaciones que generan las voces de la radio, acabes viendo cosas. Entonces creo que sí es bien importante que esto lo tengamos todos claro, que estas experiencias que ustedes están compartiendo ahora sirvan para que la gente entienda que vale la pena asesorarse y pedirles por lo menos 24 horas para revisar el contrato y ver, no por molestar, o sea, aunque se molesten, y estoy de acuerdo, o sea, de repente
Oye, ¿pero qué no confías en mí? Es que no es que confíe en ti, no, es que tú me estás contratando a mí, no somos del mismo equipo. Y ya si no somos del mismo equipo, pues no tengo por qué confiar en tu equipo, yo tengo que confiar en el mío. Entonces creo que es algo que vale la pena que tengan ustedes claro y que lo compartan, ¿no? Que lo compartan. Sé que dan clases, sé que tienen gente ahí atrás de ustedes, sé que están en la asociación, creo que vale la pena. Sí, y es súper importante porque a mí sí me gustaría compartir un trago amargo que viví justo porque en audiolibros se tiene este concepto, ¿no? De obra por encargo. Entonces, al grabarlo, uno pierde todos los derechos. A mí, yo sí peco que pues no entendía este concepto y una obra que grabé se me ocurrió meterla a un concurso y afortunadamente quedó nominada la obra. Pero al enterarse la editorial, pues eh, expone su molestia y su enojo porque nunca se le solicitó el permiso correspondiente. Yo ahí, como tú no mencionas, no tenía ninguna intención de afectar a nadie, ¿no? Al contrario, yo lo que sentía es que si una obra que se grabó para ellos, que ellos son la editorial, la escritora misma, puede ser un beneficio para todos, ¿no? Porque finalmente pues están destacando a todas estas partes para la productora, para la editorial. Pero resultó que no es así. Que yo tenía que pedir permiso a la editorial porque al grabarse un audiolibro, yo pierdo mis derechos, la productora también pierde los derechos y la misma autora del libro pierde los derechos. Y entonces, afortunadamente todo se resolvió bastante bien con el diálogo. De ahí también surgió que realizáramos una conferencia para explicar todo eso y poder difundir esta mala experiencia para que no le suceda a nadie. Pero pues sí queda este gusanito de por qué no podemos tener nosotros regalías en este sentido, ¿no? Porque un audiolibro pues tiene muchas reproducciones, también estás poniendo tu cuerpo y alma muchas veces, ¿no? Al Horas narrar de trabajo. este tipo de trabajos que sí requieren de muchas horas, de mucha dedicación, de renunciar también a muchas cosas, porque te encierras 4 horas y estás concentrado y pareciera, ¿no? O más bien Una que cosa no puedas quedarte con esta parte de regalías, por ejemplo, ¿no? y a lo mejor por ahí Maffer me va a criticar, a lo mejor técnicamente, jurídicamente no es a lo mejor tan claro, pero yo me ponía ahorita a pensar, a ver, meter una obra a un concurso, yo he visto ya contratos que ya expresamente se manifiesta que la película o la obra audiovisual, o sea, un video lo van a poder llevar a concursar, pero si no estuviera pactado, yo me pongo a pensar en lo que son las limitantes a los derechos de autor. Diría, bueno, a ver, ¿en qué momento el que yo lo lleve a un concurso obstaculiza la comercialización o la explotación normal de esa obra? O sea, le perjudica, va a dejar, o al contrario, a lo mejor el hecho de que llegue al concurso, que la obra gane inclusive un premio, pues a lo mejor hasta le beneficia a la obra, y aunque si era una obra por encargo y está ahí el tema de la propiedad, de la parte, digamos, de uso y explotación, yo no considero que ahí lo hubiera estado explotando. Estabas más bien haciendo ejercicio, para mí, pues de un derecho de crédito, y esa parte que no es jurídica, pero es un derecho sentimental de corazón de lo que tú hiciste y que de alguna forma, en mi opinión, no está bloqueando o irrumpiendo con la explotación normal de esa obra. Si lo hubieran acreditado, a lo mejor por ahí habría un tema legal, y eso lo estoy buscando un poco en aras de entender cuál fue la molestia, ¿no?, de la editora, decir, oye, ¿por qué llevaste el audiolibro a un concurso? Oye, pues a lo mejor hasta se vendieron más, o a lo mejor hasta hubo un beneficio. O sea, es un poco lo que yo busco al final del día en un litigio cuando hablamos de reparación de daños, ¿no? O sea, ¿qué dejaste de ganar o qué te ocasioné a ti en tu patrimonio como para que se genere un problema? No sé, Maffer, ¿tú cómo lo ves? Fíjate que ese es un tema bien interesante que a lo mejor nos va a hacer caer en la cancha netamente jurídica,
Pero bueno, yo solamente quería hacer como algunas anotaciones. Primero, me parece que contratar a los intérpretes por obra por encargo no es lo correcto porque ustedes no generan una obra, ustedes contribuyen en la difusión de las obras. Entonces, en estricto sentido, no hay obra por encargo. En el caso de los intérpretes, ¿no? Artistas, intérpretes, ejecutantes, hay interpretaciones, hay ejecuciones, pero la ley cuando habla de la obra por encargo solamente se refiere a la obra por encargo, ¿no? Es cuando se le encomienda a alguien la realización de una obra, lo dice tal cual la ley. Por lo tanto, yo diría, a lo mejor ahora sí, estoy filosofando, pero a lo mejor no procede la obra por encargo en el caso de artistas, intérpretes y ejecutantes, podría caber o el contrato de interpretación o de ejecución, ¿no? O podría caber un contrato de prestación de servicios profesionales, que también me cae gordísimo, pero bueno, se usa como para asimilarlo a la obra por encargo, ¿no? Y también se lo hacen a los traductores, por ejemplo. Entonces, por un lado, no sé, Gastón, pero yo creo que obra por encargo no hay, ¿no? No hay obra, Es un no hay tema. obra. No estás desarrollando una obra como tal, a lo mejor estás leyendo ya un guión que desarrolló alguien más y simplemente estás utilizando Exacto. tu voz como un instrumento que es meramente una interpretación y realmente no un encargo. O sea, sí es un tema, yo lo he Y te visto genera otros derechos. Yo lo he visto mucho en los contratos, inclusive de los artistas, ¿no? Cuando los contratan para hacer una película, dicen, es obra por encargo, ok, nada más dime qué obra voy a hacer yo. Y entonces se cubren las productoras diciendo, bueno, es que a lo mejor tú le metes de tu ronco pecho al guión y entonces al hacer quizá ampliar el guión, adaptar o modificar, generaste una obra, entonces ese es el encargo. Ok, pero no es interpretación. Y coincido contigo, tampoco me gusta la prestación de servicios profesionales porque no eres un profesional, eres un profesional, pero no un profesionista como marca el Código Civil para entrar a la prestación de servicios profesionales. Pero bueno, este fue un Entonces, claro. jurídico. Sí. Y la segunda parte, en el caso de ustedes, yo creo que ahí el tema fue básicamente en el caso que nos contaba Yopa, es dejar claro que los autores no pierden sus derechos, transmiten o transfieren o ceden sus derechos de manera temporal por el plazo que se establece en el contrato, pero no es que los pierdan, los derechos no los pierdes, le permites a un tercero que los explote por un plazo. Entonces, ni la autora de la obra literaria pierde esos derechos, ¿no? Y en el caso específicamente tuyo, Yopa, yo creo que ahí la molestia, un poco raro, pero la molestia de la editorial fue, pues que no me avisaste primero, ¿no? Y que la titular de los derechos soy yo. Y como dice Gastón, y ahí sí coincido plenamente con él, bueno, en todo coincido plenamente con él, pero en esto coincido más, pues había un derecho, digamos, de difusión o de divulgación de la obra y el premio, supongo que eso era lo que les molestaba, pues sería también compartido o sería para ti en calidad de artista de la voz. Entonces, bueno, pues ese es como mi apunte y vámonos a un corte para regresar al último segmento del programa. Y pues ya estamos de vuelta en este programa que ha estado súper interesante, hablando con estas dos magníficas locutoras. Y un tema que ha sido recurrente en nuestros programas es la preocupación que tienen muchos autores y muchos artistas con respecto a los productos que se generan con inteligencia artificial en el mundo de la música, en el mundo de los guiones, en el mundo de la fotografía. Y bueno, supongo que ustedes no están exentas, queridas, entre Siri y Alexa, ustedes me dirán, ¿no? Así ¿Qué es. Bueno, opinan? Siri y Alexa tienen unos buenos contratos Sí, tras sí, una sí. mala experiencia que tuvo la primera voz de Siri. Por ahí están los casos, el caso en YouTube, se llama Susan Bennett. Búsquenla por ahí lo que sucedió con ella, que grabaron y no se enteró. Fue la primera voz de Siri, fue un escándalo. Borrón y cuenta nueva, y ahora a las asistentes virtuales, a quienes hacen esas voces, sí las protegen los contratos muy robustos, muy bien pagados, pero también limitativos, por ende, ¿no? Incluso no se puede saber ni siquiera quiénes son, ¿Quiénes son? ¿no? Claro. No se puede Ujú. saber quiénes son. Y cuando te lo dicen, o si te lo llegan a decir, es así, por favor, no lo digas, ¿no?
En estos casos son excepcionales y todos quisiéramos a lo mejor en algún momento llegar a un contrato así, pero tendríamos que haber pasado por lo que pasó Susan Bennett y que ya está pasando con otros colegas. ¿En dónde vemos el riesgo nosotros? También hay otro caso, se llama Bev Standing, es una locutora canadiense que grabó un TTS, un text-to-speech, hace algunos años para investigación, porque se usaban para investigación, para entrenar algoritmos, y un par de años después se da cuenta que su voz es la primera voz femenina en TikTok, en inglés. Entonces, a raíz de eso, ella ejerció una acción legal bastante compleja porque pues la plataforma estaba en China, grabó para una empresa que le vendió, o sea, siempre son terceros con quien trabajan en ese tipo de cosas, no son el cliente directo, son muchos intermediarios que suceden y a veces esas empresas emergentes se venden a otras más grandes o venden su material cuando lo acaban de utilizar a otras más grandes, como le pasó a Bev Standing. ¿En dónde está nuestra preocupación? No solamente en la cuestión de inteligencia artificial, en la existencia de contratos que venimos firmando desde hace muchos años en la industria del entretenimiento, que tiene una cláusula bien bonita, tan bonita que incluso en una película de Disney lo menciona como a manera de comedia uno de sus, un personaje, ¿no? Que firmas para ceder los derechos de tu voz en todos los universos y medios conocidos y por conocer. Eso quiere decir que pues, le estás cediendo tu voz para lo que sea, ¿no? Para cuando sea, por el tiempo ilimitado, y eso sucede mucho. Yo observo, porque trato siempre como de ser un poco abogada del diablo, de que no todo el mundo esté en nuestra contra, que a veces no solo es por esta pretensión de quererlo usar para siempre, sino a veces es conociendo cómo funciona el medio de, ay, qué flojera ver para qué lo vamos a usar, qué flojera decirle cuántas versiones, ay, pídeselo ya para siempre, pues qué tal que lo volvemos a sacar, ¿no? Y ya lo recortamos, lo editamos y pues ya. Y si no lo uso, ay, ya está en el cajón la grabación, úsenla, ya está pagada, ¿no? Eso creo que en realidad es lo que pasa más que una mala intención. Sin embargo, a lo mejor peco de inocente, ¿no? Dios me guarde mi inocencia, y sí hay una mala intención desde el inicio. Y eso es lo que ha suscitado en que se den muchos de estos casos, como lo que le pasó a Susan Bennett, como lo que le hace 15 años creo que sucedió, lo que le pasó a Bev Standing, y en este momento les está pasando a muchos colegas que se están escuchando en plataformas que venden la voz sintetizada, ya no es solo un text-to-speech, sino es una voz entrenada con emociones, con inflexiones, a la cual se le puede modular volumen, ritmo, el acento, ¿no? Mexicano, colombiano, británico, irlandés, etcétera, porque tuvieron un material que pudo entrenar eso o tienen tu voz grabada previamente y ya fue entrenada con un nuevo algoritmo, ¿no? Y ellos están vendiendo esa voz, están obteniendo una ganancia económica a través de un trabajo que tú hiciste como intérprete. Por eso digo que voy a enmarcar lo que dijo Fernanda, lo voy a mandar a hacer en letras. A lo mejor no alcanza de oro, pero sí de bronce, muy puliditas, porque es una realidad, aunque el trabajo quieran hacerlo ver como que lo hicimos como una obra por encargo, la realidad es que estamos haciendo una interpretación y nosotros estamos confiando en nuestro contratante, ¿no? De alguna manera, sí hay un dolo en utilizarlo para otras cosas, pero bueno, el universo de la inteligencia artificial, como bien comentas, se ha expandido y ha tocado a todas las industrias y a todos los profesionales, ¿no? Sabemos que es muy difícil encontrar en qué punto pudo haber aprendido, porque si yo escucho como locutor quizá una referencia que me dan para grabar y parecerme a la voz de Morgan Freeman, puedo tomar mi interpretación de Morgan Freeman y darla yo en mi versión de Siré femenina de 40 y tantos años, ¿no? No va a ser igual porque no estoy plagiando su interpretación, estoy inspirándome para crear una nueva. Sé que esto puede interpretarse así con la inteligencia artificial, porque de alguna manera se está entrenando con algo que ya existe, pero sobre el derecho de un intérprete. Entonces, así que mi respuesta fue pregunta al final, Así de ¿no? que Fue, esa línea estamos, delgada. estamos un poquito, no angustiados, porque vaya, sabemos que la evolución, y yo le llamo evolución,
siempre viene con cosas nuevas y retos nuevos para todos. Y en eso creo que nos incluimos nosotros. Y ya más allá de la idea romántica de que nadie va a poder comparar lo que hace un humano, no, sí lo pueden, se puede asemejar demasiado, se puede acercar demasiado. Y va a cubrir necesidades que quizá los humanos no podamos o no queramos cubrir. Y eso está totalmente aceptado. Sin embargo, ¿hasta qué punto puede llegar el derecho que nosotros, como artistas, como le pasó a los ilustradores, a los fotógrafos, siempre los meto en el paquete porque estamos como en situaciones muy similares, ¿no? ¿Hasta qué punto podemos agarrarnos de una legislación existente, algo que ya exista, porque sé que no está legislado. La legislación a veces va un poquito más atrás de la tecnología y a veces cuando ya llega ya le falta, ¿no? Entonces, creo que en este caso la solución para nosotros sería ver qué es lo que existe en la ley ya para poder agarrarnos de ahí y de alguna manera no luchar contra el uso de la inteligencia artificial, al contrario, yo le veo muchos beneficios, pero sí proteger nuestro trabajo o el que nos quieran engañar. A los que engañaron, pues ya los engañaron. Pueden ejercer una acción. Pero ¿hasta qué punto nosotros podemos ejercer una acción? ¿No? ¿Hasta qué punto nosotros podemos actuar para que se pueda de alguna manera proteger un poco más el trabajo que hagamos a partir de este momento en adelante, enfrentándonos a la competencia de la inteligencia artificial? Y sabes, a mí me gustaría mencionar un ejemplo, porque si un mensaje quiero transmitir o queremos transmitir ahorita, Tess y yo, es que debemos estar súper informados. A mí me contactaron para ofrecerme grabar un formato largo, me refiero a un e-learning, me decían que eran, no sé, por decir algo, 30 cuartillas, ¿no? Al mes iba a ser un trabajo recurrente. Llegamos a un precio, pero en el momento en que empiezo a preguntar, bueno, ¿para quién estoy grabando? Es confidencial. Ok. Digo, pero para mí es muy importante saber, porque si yo grabo para ciertas marcas y hay conflicto de intereses, no, es confidencial. Y yo por curiosidad seguí, dije, ok, bueno, pero quiero que firmen este contrato donde dice que mi voz no se va a utilizar para proyectos de inteligencia artificial, bla. No podemos firmarlo. Entonces ahí es cuando uno empieza a poner y a detectar ese foco rojo donde dices, posiblemente estas grabaciones que yo voy a entregar las utilicen, ¿no? Para crear inteligencia artificial. Entonces, obviamente yo ya paré toda negociación y dije, esto no me gusta. Y creo que es importante poner estos ejemplos prácticos porque sonaba algo jugoso. O sea, el pensar que vas a recibir una cantidad mensual, un trabajo recurrente por estar grabando, pues es muy atractivo porque sabes que vas a tener trabajo por todo el año, ¿no? Entonces, ahí es la invitación para que nos informemos, para que preguntemos, para que indaguemos, pues en este mundo donde todavía no tenemos todas las herramientas ni toda la información de saber qué va a suceder, ¿no? Y como todo, no hay mal que por bien no venga. Gracias a esto de la inteligencia artificial, muchos se han acercado a preguntar y a enterarse que existe en la ley, si existe una ley tan solo, ¿no? Muchos a partir de esto conocieron que tienen derechos de intérprete. Muchos a partir de esto ya hablan de contratos, cuando tienen 10, 20, 30 años trabajando en esto y nunca les interesaba hablar de contratos. Entonces, bueno, creo que todo, por eso le llamo una evolución, porque de alguna manera nos está aportando algo nuevo, positivo, que muchos pueden aplicar, que deberían haberlo hecho antes, pero que a partir de este punto lo pueden aplicar para defender su trabajo con lo que sí tienen. El balón está en nuestra cancha, el decidir si se puede o no se puede, pero ustedes que son los expertos, ilumínenos, por favor, más que mi lamparita que tengo aquí. Para ver, como decía la doña Florinda, o quién era ¿y ahora quién podrá ayudar? ¿Y ahora quién podrá ayudarnos, no? Y creo que es interesante este tipo de alianzas porque sí hay muchos locutores, no solo en México, en Colombia, gente que vive de habla hispana en Estados Unidos, República Dominicana, que nos estamos uniendo y haciendo pláticas para poder saber qué hacer, informarnos, cómo actuar y unirnos como gremio. Entonces sí es muy interesante, pues, que formemos estas alianzas y nos iluminen, nos guíen y pues informemos también a la par a todos los colegas. Un par de cosas creo que son interesantes.
Cuando hablan de cómo evoluciona y cómo va la tecnología a esta velocidad, y el derecho evidentemente es imposible que vaya a la velocidad de la tecnología, no hay manera. Y yo me acuerdo mucho cuando estaba yo en la universidad, a mí me daba clases el padre Villoro, que para mí era un súper abogado, filósofo y abogado, y dentro de la frase con la que él definía el derecho decía que el derecho surge para, digamos, solucionar problemas que surgen de una realidad histórica. Eso es lo que trata de hacer el derecho. Pero ya tenemos leyes, es decir, cuando a mí me hablan de que el derecho va muy atrás y que la inteligencia artificial y a quién le va a ganar a quién, como si estuviéramos en una competencia, y yo empiezo a escuchar estas cuestiones que señalan ustedes, esta cláusula que mencionas que sí está en todos los contratos de entretenimiento de lo que veré, lo que veremos y lo que se tendrá por ver y lo que he hecho y lo que haré y lo que no voy a poder hacer y que te cedo mis derechos para aquí, para toda la vida y 1, 2, 3 por mí y por todos mis compañeros. Hay cosas que cuando tú ya lo lees y lo llevas a un litigio, como principio general del derecho y sobre todo en México, los contratos tienen que ser equitativos para las partes. Eso es un principio jurídico de un contrato. Y si hay una disposición en un contrato que no sea equitativa, es decir, que no se ajusta, se tienen por no puestas y habría cláusulas que son nulas dentro de un contrato, que no llevan la nulidad completa del contrato, pero que hacen que esa disposición probablemente sea nula. Que vale la pena y valdría la pena, y las quiero comprometer para tener un programa pronto, para seguir hablando de estas cosas, porque hay mucho que hablar de lo que han ustedes mencionado, y está siendo un programa muy rico y que da para mucho. Y luego está el tema, esto que hablas de inteligencia artificial, y hace poco yo escuchaba que DJ, David Guetta, sacó una canción donde pone la voz de Eminem, pero no es Eminem, es una voz artificial que suena igual a Eminem. Y cuando a mí me viene eso a la cabeza, me dice, es que no hay una regulación. No, espérame. Hay una figura jurídica que se llama la mala fe. Y tú hablabas de eso, por ahí hablaste de error. O sea, en muchas de las preguntas tenemos las respuestas, pero a veces nos da miedo siquiera decirlo. O sea, para mí, si alguien quiere hacer pasar tu voz y dice, no, bueno, es que no es su voz, porque realmente yo la creé a través de un programa de cómputo. Sí, nada más que resulta que tu programa de cómputo se parece a mí, y eso a mí ya no me parece. O sea, yo, por más que no sea yo y que sepa que no soy yo, a la hora que a través del pixeleo y de las líneas de programación, lo que tú quieras, hacen mi carota, pues soy yo, y la gente no va a tener ni la más remota idea si esa creación es a través de una foto de un iPhone o de una Canon, me da igual qué, o porque un cuate la hizo en una computadora. Finalmente, lo que ve la gente de fuera y lo que buscas tú es que venda. Y si vende mi voz, porque esa es la que vende, pero no te quiero pagar a ti, porque no se me da la gana, porque eres muy cara, por lo que ustedes quieran, pero genero esa voz, lo que decía yo, oye, ya me estaban contratando a mí para que pusiera mi voz, y mañana ya tienen mi voz, y a base de repetición, van a hacer mis tonos de voz para ya no contratar, y entonces usar mi voz. Para mí eso es mala fe. Y es hacer caer en el error a alguien de una conducta que está en la ley de toda la vida, y me da idéntico que sea inteligencia artificial o sea simple y sencillamente un vicio oculto al vender una casa. Para mí hay mala fe y no vamos, o sea, yo como abogado tengo que jugar con las herramientas que están hoy en la ley, y si me tengo que esperar a que se regule la inteligencia artificial, a lo mejor nunca se regula como quieren y con el avance que tiene, pero con lo que hay, sí creo que hay elementos para poder bloquear a ese tipo de conductas que lo que están buscando es engañar y dañar, porque en vez de que las contraten ustedes, pues entonces pongo esto en la computadorcita, hago mi vocecita parecida a la de Yes o a la de Jobs y vámonos, no les tengo que pagar nada porque no me cuesta nada. Y creo que eso no es por ahí, porque esto estás haciendo pasar una voz de alguien que no es. Y me acuerdo hace muchísimos años hubo un anuncio en el radio donde una persona que doblaba voz, hacía la voz de, creo que era Carmen Aristegui, diciendo que comprara no sé qué seguro, pero no era ella. Y dijo, a ver, espérate, yo sé que no soy yo porque yo no lo hice, pero está idéntica la voz y estás tratando de hacer pasar por mí. Y hace poco se resolvió un tema de imagen donde decían que la imagen no solo son tus rasgos físicos. Para mí la imagen es lo que decía al principio del programa, es tu voz, son tus rasgos físicos, son los modismos, es palabras que tú utilizas, es tu tono de voz, es cómo caminas, es cómo te mueves, ademanes que haces, todo eso es la imagen, y eso es lo que tenemos que empezar a cuidar nosotros como abogados y a propagar, y que ustedes sepan que no se va a quedar ahí. Para mí,
yo no le tengo tanto miedo. Es más, me está dando mucho gusto que estén pasando esas cosas porque me encantaría el día de mañana llevar esto a los tribunales y que un juez entienda qué es más importante, el creador ser humano o el creador máquina. Yo siempre voy a apostar al ser humano. Exacto. Y sobre todo también pensar la cuestión de que no le puedes dejar la responsabilidad total a un algoritmo, ¿no? O sea, tiene que haber alguien que se responsabilice, porque yo me metí a ver todos los términos y condiciones, soy de esas locas que sí los lee, en las plataformas existentes que venden inteligencia artificial para creadores de contenido, etcétera, y en todas dice muy claro, si tú vas a clonar una voz, debes tener el derecho de clonar esa voz y no debes de tener mala fe para usarla en algo que no es y no la vas a usar en cuestiones comerciales. Ahí dice, y cualquiera podría decir, es que ahí dice, ¿no? Como los productos Milagro, es responsabilidad de quien lo usa y lo recomienda. O sea, sí, o sea, ahí dice, pero cuando ya se usa, ¿qué sucede? No puedo ir con esa empresa porque ellos dicen que en sus términos dijeron, ay, no lo usan para eso. Qué inocentes nos creen a los humanos que ni siquiera leen los términos y condiciones, ¿cómo las van a respetar? Entonces, en esos casos, se tiene que, digamos, ir con la persona que lo creó, con esa herramienta. ¿Qué sucede? Digo, a lo mejor me escucho muy inocente, sé que hasta donde mi poco conocimiento que tengo en cuestión jurídica, no se puede hacer mucho cuando están en otro país y si se hace es muy complejo. Entonces, ustedes con lo que hay aquí en México, si alguno de nuestros colegas sufriera algo así, quisiera intervenir, con lo que tenemos, ¿hay algo que hacer? Yo te diría sí, te lo diría justo por lo que te acabo de comentar. O sea, si alguien está tratando de inducir al error a una persona o beneficiándose de estas herramientas, que era como cuando yo era niño, lo que eran las antenas parabólicas, ¿no? Y que tenías los decodificadores, que podías, o sea, robarte una señal a través de un decodificador. Bueno, pues estos programas de computación están haciendo pasar tu voz cuando no es tu voz, pero como yo no tengo el oído suficiente para saber si es tu voz de máquina o tu voz real, yo creo que habría por lo menos un asunto interesante para una interpretación jurídica importante en las Cortes mexicanas y sentar un precedente. Si hay un asunto ahí, yo me ofrezco, me comprometo a ver, con tal de que venga una resolución en ese sentido. Sí, tener precedentes, urgen precedentes en este país relacionados con los derechos de autor. Es un gran Oigan, tipo, Gastón, Quedó un buen grabado, tipo, ya lo Gastón. animaron. quedó Bueno, comprometido y esto sí, va a ser claro, y una en noticia muy vivo, buena. en vivo quedó comprometido. Y la verdad es que Eso, creo que tiene gracias. razón, es un tema interesantísimo. Creo, como él dice, que están y serán invitadas a otra edición de este programa, porque no solamente es lo que señala Gastón en cuanto a este uso indebido o a este uso con mala fe, sino también a estas reproducciones que se hacen de estas voces con la intención de entrenar a la inteligencia artificial. Entonces, esa reproducción que se genera a partir de la voz de Job, a partir de la voz de Des, a partir de la voz de otros locutores, lo que está haciendo es educar al algoritmo. Y esa parte previa es la que también se hace sin el consentimiento de ustedes. Entonces, creo que hay mucho todavía para hablar de estos temas. La verdad, chicas, ha sido un programa bien interesante. Bueno, por lo menos yo me he enterado de muchas cosas que tienen que ver con el mundo de la locución y como dicen ustedes, son artistas de la voz. Rápidamente cuéntenos en qué andan, si es que se puede contar y si su Así no contrato lo podemos decir. permite, Lo que se pueda. No si nos podemos. dejan, ahora sí que si nos dejan para hacerles publicidad Voy por mis y si no, contratos a ver si cuéntenos puedo. de la parte Exacto. académica, ¿no? Ya para cerrar este programa, cuéntenos. Yopa. O si alguien quiere Bueno, estudiar locución, Sí, ¿dónde va con bienvenidos. ustedes o qué onda? bueno, yo justo hoy terminé de grabar un audiolibro. Ya cuando se publique les diré en mis redes de qué se trata, pero trata de la vida de una escritora mexicana a la cual yo admiro muchísimo. Entonces fue muy emocionante saber que me quedaba con ese casting. También doy clases en SIGE, Escuela de Doblaje, la materia de técnica vocal, y en una escuela en Colombia que es A Voz
academia. Grabo comerciales y está en el videos departamento académico corporativos. de Ameloc. Ay, claro, estoy en el departamento académico de Ameloc, donde pues tratamos de generar información pues para ir formando la carrera de los artistas de la voz y que justo tengan todas estas herramientas y conocimientos y no cometan o no tengan malas experiencias como hemos tenido en el pasado. Y yo siempre admiro mucho el trabajo de Yopa por esto, lo que ella enseña, que es la técnica vocal, es algo que también muchos no aprenden, como los derechos, la administración, ¿no? Como que quieren llegar ya a grabar y no traen esta preparación. Ella es una experta en cuestión de técnica vocal, por algo le invitan en tantas escuelas a dar clases, está muy bien certificada y bueno, además es muy estructurada, por eso está en el departamento académico de Ameloc, donde prepara las conferencias mes con mes, donde nos acompañaste, Mafer, en alguna ocasión, y que tratamos de llevar estos temas interesantes a los artistas de la voz en diferentes cosas, porque a veces creemos que el locutor nada más es hablar, pero si lo quieres hacer como un profesional, tienes que construir tu carrera con todos los elementos que un profesional o un empresario necesita, entre ellos la educación, administración, técnica, shalala, y obviamente el derecho, que gracias a que los tenemos, ya lo sabemos. Yo Y yo déjame echo mi flor, o sea, y Des sí. es la presidenta de la asociación, justo porque le encanta estar informada, también es súper estructurada y muy preocupada porque toda la gente tenga mucho conocimiento. Y desde hace 2 años soy presidente de la asociación. Y la verdad, algo es un trabajo pro bono, porque lo hacemos, somos locutores trabajando para locutores, con el conocimiento de lo que tengamos como locutores. Tenemos todo un departamento que se encarga de diferentes cosas, el equipo hace lo que puede con lo que tiene, tratando de llevar nuestro conocimiento, lo que nos ha dado la profesión, a otros locutores, no importa que sean nuevos o que tengan muchos años en la carrera. Creo que es importante siempre la educación, y eso que dice yo, sí, soy curiosa de nacimiento por algo, vengo del periodismo y eso es algo que me heredó y ya se me quedó tatuado. Siempre investigamos mucho. Además, también colaboro en una plataforma de educación en línea para locutores, para artistas de la voz, que es internacional. Y de ahí yo le doy el crédito que he sabido muchas de estas cosas de inteligencia artificial que aquí en Latinoamérica no sabíamos, ¿no? Bueno, en México, que estamos como a la cabeza de la industria latinoamericana de la voz, no lo sabíamos, pues menos en otros países. Esta plataforma, al ser global, tiene mucha información que comparten otros talentos grandísimos de otros lugares y así nos pudimos como enterar de los primeros flashazos de lo que estaba sucediendo hace años, porque esto tiene mucho en el mercado de habla inglesa. Y nosotros apenas nos está como pegando y no nos agarró tan mal parados, creo, ¿no? Entonces, tenemos esta oportunidad de estar en dos frentes, tanto del lado pro bono en la asociación como en la plataforma educativa. Y todos los que se interesen, pues pueden contactarnos en nuestras redes, a Yopa y a mí, les podemos decir, ayudar, decir con quién estudiar, con quién trabajar. También tenemos una que otra red flag por ahí, también por si necesitan saber, y les podemos apoyar en lo que necesiten. Padrísimo. La verdad es que ha sido un programa bien padre, bien entretenido, bien formativo. No sé, Gastón, ¿qué te ha parecido esta sesión de Entre Firmas? Genial, la verdad, como dices tú, muy divertido, con muchas aristas, con muchas cosas que pensar, con muchas cosas que me llevo yo para analizar y además pues con el gusto de tener a estas dos talentosas mujeres y la verdad ha sido una gran noche de Entre Firmas. Sí, Muchísimas chicas, Ay, muchas gracias. gracias a las dos. Gracias por la invitación. No, muchas gracias por la invitación y bueno, la puerta abierta para generar más estos espacios. Y a lo mejor no solo con nosotras, hay mucha gente involucrada también ahorita, como les decía en el tema, gente de Colombia, gente de otros países, que a lo mejor pues, se puede hacer también un intercambio interesante de ideas. Seguramente que lo haremos. Muchas gracias y muchas gracias a Gracias a todos Carlos en los ustedes. controles. Gracias a Carlos en los controles. Efectivamente, gracias a todos por seguirnos y escucharnos y nos vemos en la próxima sesión de Entre Firmas. Un abrazo. Gracias.